Shalom, amados hermanos, estudiantes, participantes, amigos que están en este grupo, Instrucción Teológica. Agradezco al pastor Salomón de la Cruz por haberme invitado a formar parte de esta docencia, de esta labor educativa. Espero mi oración en este día y en estos días ha sido que sea el propósito de Dios, transmitirles a ustedes lo que el Padre me ha dado para edificación mutua. Y esa es mi oración, poder serles de utilidad, de servicio, conforme al propósito de Elohim en sus vidas y en la mía, que finalmente o fundamentalmente siempre va a ser llevar el mensaje de revelación de salvación al mundo en Yeshua Mashiach, o Jesucristo, como es conocido mundialmente, nuestro Señor y Salvador. Ese es el objetivo fundamental de toda labor que haga alguien que le sigue y que le entregó su vida, sea ministro o sea alguien que aún está preparándose o está estudiando. Así que bueno, eso es algo que quería dejar sentado, lo cual lo había hablado con el padre también desde temprano. Y quiero hacer ahora un pequeño marco, un primer marco de seguirme presentando, me conozcan un poquito y dar un marco también conceptual, un marco de lo que hay en nuestro ministerio, la perspectiva sobre la cual voy a enseñar el tema que voy a dar, que es sobre las fiestas bíblicas de primavera, conforme me solicitó el director de esta página, ¿verdad? Bueno, otra vez, mi nombre es Benjamín Krepoxman. Tengo el privilegio de haber estudiado, tener un doctorado para poder enseñar, que era mi deseo desde que fui recién convertido al Señor. Vivo en Jerusalén hace 21 años. He estudiado aquí todos los niveles. He sido judío, en algún momento judío que guardaba la Torá, es decir, que guardaba, mejor dicho, la religión judía. Estuve 3 años en ese camino también. Estuve estudiando y preparándome para servir al Eterno eh, aquí en Jerusalén y también en Estados Unidos, donde he estado frecuentando varios años. Y tenemos una congregación aquí, una congregación pujante, dentro de lo que el Eterno ha permitido. Ahora, por otro lado, tengo también un trabajo docente, tenemos un trabajo, un college online en habla hispana, donde nuestro deseo es edificar al pueblo del Señor y que haya comunión y un puente de amor, conforme dice Efesios 2, capítulo 11 en adelante, entre estos dos pueblos, sea gentil, sea judío, ambos en Yeshua tener un puente a través del amor, el conocimiento de la palabra y las actividades de oración, intercesión, ¿verdad? Unos por otros. Principalmente ese es nuestro trabajo, ser puentes entre Israel y las naciones. Y desde esa perspectiva es que quiero hablarles. Cuando hable con ustedes, aunque varias personas me tratan de identificar como mesiánico, no es la manera en que yo me identifico, aunque si esa es la manera en que alguien necesita identificarme, no hay ningún problema, está bien. No es mi deseo, ni tampoco mi deseo es llevar a las personas hacia la religión judía ni hacia la judaización, sino más bien mi trabajo es buscar a aquellos hermanos que pueden estar todavía trabajando en judaización para poderlos reconducir, para poderlos exhortar, colaborar con ellos para poder hacer un trabajo más efectivo entre todas las denominaciones ya que hay en el mundo, ¿verdad? Y todos los cristianos que hay con diferentes posturas. Yo creo que es un tiempo donde sí se puede amar, donde sí se puede dialogar, donde sí se puede conversar, sin tener que negociar cuestiones fundamentales de la palabra. Ese es nuestro trabajo es ese, y acercar al pueblo de creyentes en las naciones, a Israel, de una manera balanceada, correcta, bíblica. A veces puede ser algo incómodo, a veces puede ser algo muy sencillo, pero siempre el amor. Lo más importante es el amor y el respeto a las personas y el deseo de transmitir lo que el Señor nos ha dado de gracia, darlo también de gracia. Así que esa sería la introducción. Creo que ha sido un poco más larga de lo que esperaba, porque voy a cortar aquí para ya luego en la siguiente grabación, en el siguiente episodio ya poder entrar al tema, que va a ser, vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, acerca de las fiestas bíblicas de la primavera, que inicia justamente ya va a ser el próximo mes. Así que un abrazo fuerte y nos vemos en unos minutos. Shalom. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Entonces, continuamos con el estudio sobre
las celebraciones bíblicas de primavera. Es decir, vamos a hablar entonces de la celebración de el Pesaj, los panes sin levadura y las primicias. Son tres fiestas juntas que trabajan juntas y que se celebran bajo un mismo episodio que tiene que ver con la salida del pueblo de Israel en Egipto. Pero antes tengo que otra vez hacer un marco genérico sobre lo que son las fiestas, porque no podemos hablar de ninguna de las celebraciones bíblicas sin conectarlas unas a otras para poder entender el mensaje y poder entender el propósito bíblico de estas enseñanzas. Así que voy a empezar leyendo con ustedes, por favor, en Génesis 1, versículo 14. Si están escuchando, yo les recomendaría que tomen nota, luego voy a mandarle un gráfico que les va a ayudar a entender mejor. Pero vamos aquí, versículo 14, Génesis capítulo 1, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Luego, en el quinto día, el Elohim empieza a crear seres vivientes desde el agua. Pero este día es muy importante porque aquí vemos que Elohim pone delante de nosotros en los cielos señales concretas y nos dice que tenemos que contar los días y los años y las estaciones. Esta palabra estaciones en hebreo es modi'im, ¿no? Que quiere decir cortes concretos, señales. Es decir, es una estación que termina una y empieza otra, pero ese corte es algo que tiene que ver con un mensaje de Elohim para la tierra, para el planeta, para la gente y por supuesto para su pueblo. El libro de Génesis, obviamente, es un libro que nos habla acerca de la historia de la humanidad, no de la historia de Israel. Vamos a ir generando estos marcos conceptuales para poder entender estas enseñanzas. El libro de Génesis y los primeros 5 libros de la Biblia en especial, aunque en algún momento empieza a hablar de la historia de Israel y de los patriarcas, no es un libro exclusivamente para Israel, es un libro para las naciones y nos habla de principios universales y fundamentales de los cuales Yeshua o Jesucristo enseñó también concretamente. Así que aquí tenemos entonces que hay estaciones y hay tiempos y hay señales de las cuales Elohim quiere que nosotros estemos apercibiéndonos. Quiero que tomen atención de que en los primeros 2, 3 capítulos del Génesis, Elohim habla concretamente, mi opinión personal es que habla de manera literal de lo que es la vida del hombre en la tierra. Elohim hizo que la tierra produzca frutos, árboles y animales para que el hombre se sustente, pero luego Elohim forma un huerto, dice que él mismo lo labra y trae al hombre y lo pone ahí y le dice, tú vas a trabajar aquí y vas a labrar este huerto. Cuando sale del huerto el hombre le dice, ahora te tocará labrar con el sudor de tu frente la tierra que está afuera con las hierbas y las plantas que hay allá para que te sustentes. Será otro orden de cosas, porque en Edén el hombre vivía comiendo unos frutos que no sabemos cuáles son, especiales, excelsos, incluso entre ellos estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el hombre no debió haber tomado. Entonces quiere decir que la tierra, la producto de la tierra, la, la agricultura, lo que Elohim nos da para vivir, es más, la vida eterna o la existencia que el hombre tenía en sí para sustentarse de manera eterna, según dice el Génesis también, estaba en ese árbol que era producto de la tierra, que Elohim mismo había plantado en el huerto, aunque Elohim también formó todo lo que estaba en todo el planeta. Así que el hombre sale expulsado. Y es interesante que sigamos una secuencia acerca de esto para que podamos entender por qué luego Elohim le habla de la tierra también a, a su pueblo, al pueblo de Israel, que es el pueblo que él usa para genéticamente traer al Mesías a las naciones, al mundo, para salvar al mundo, y que tienen que ver estas fiestas, ¿verdad? Así que ahí vamos a cortar y les pido que mediten en ello
y que si pueden, den una repasadita a los primeros 3 libros de Génesis, una leída, sobre todo el segundo capítulo, y van a poder mirar desde esta perspectiva. En el capítulo 2 dice el hombre en el huerto del Edén. Muy bien, continuamos entonces con esta tercera parte de la grabación, hablando de las celebraciones bíblicas del Señor. Ahora, con respecto a lo que estaba hablando de Génesis, quiero repetir o quiero reafirmar algo. Cuando el hombre peca, peca de algo que era un fruto, era un árbol, ¿ok? Está relacionado a la agricultura. Ahora bien, cuando el hombre sale de Edén, Elohim le dice dos cosas muy fuertes. Le dice, sal de aquí y ve y labra la tierra, ¿no es cierto?, de donde tú fuiste tomado, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Es decir, nosotros mismos somos como árboles, porque hemos salido de la tierra. Nosotros los hebreos miramos con profundidad a la tierra. Es imposible que un hebreo coma algo sin darle gracias a Elohim, ¿verdad? Es imposible no observar correctamente em, los alimentos, la mesa. Es un altar para un hebreo. La mesa está en la presencia de Elohim. Ahora voy a irles explicando por qué. Así que Elohim también le dice, por tu causa ha sido maldita la tierra. Luego cuando Caín mata a Abel y dice la sangre de Caín clama desde la tierra, porque la tierra abrió su boca para beber la sangre de Caín, dice, de Abel, dice, por causa de Caín, por causa tuya también será maldita la tierra. Los hombres seguimos maldiciendo la tierra, es por eso tan importante estar atentos a los tiempos de Elohim y obedecer a la manera en que nosotros debemos movernos. Desde la antigüedad el pueblo hebreo ha comido lo que Elohim le sugería. Obviamente Elohim dio un mandato. Con el tiempo estas cosas el hombre las ha ido dejando, pero hoy por hoy gran parte de la maldición de un creyente está en lo que come. Muchas veces oramos, creemos, muchas cosas lindas, memorizamos la palabra, hacemos la obra de Dios, no fumamos, no tomamos, pero comemos cosas que son peor, mejor sería que fumen. Algunos hermanos, yo digo, algunos comen de una manera que mejor sería que hagan otra cosa que sea menos mala, ¿verdad? Porque la comida es algo muy perverso y muy dañado. La tierra ha sido maldita, usufructuada actualmente por hombres y con mentes perversas, donde no hay un interés ni un deseo de alimentar a nadie, sino de comercializar. Y eso es parte de la maldición desde el día que salimos de Edén. Por eso tenemos que pensar antes de alimentarnos y tenemos que consagrar la tierra al Señor. Tenemos que aprender a relacionarnos con Él a través de la tierra también. Todo esto es importante recuperarlo desde una perspectiva bíblica, no religiosa. Entonces ahora vamos a saltar a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 23, versículo 14. Dice, 3 veces al año, en el año, me celebraréis fiestas. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, y en el tiempo del mes de Aviv o de Nisán, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, ¿no? Esta fiesta de los primeros frutos y de los primeros frutos de labores vendría a ser la cosecha del trigo 50 días después, que le llamamos Pentecostés, bíblicamente es Shavuot también, ¿verdad? Que hubieras, o la fiesta de las semanas. Continuamos en la segunda parte del versículo 16, que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, que es la fiesta de tabernáculos o la fiesta de las cabañas, llamada como Sukkot, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Es aquí, digamos, la cosecha final del año, que es frutas y verduras. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Elohim el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mis víctimas quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Elohim, de Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Y este es un mandamiento que luego pues
a nivel religioso han hecho una serie de estatutos humanos relacionados a la religión judía, pero que la palabra lo que dice es que no debes guisar al cabrito en la leche de su madre. Es específico y claro. Entonces, tres fiestas, amados hermanos, son tres celebraciones solemnes y santas que son de Elohim. En Levíticos, capítulo 23, también dice, versículo 1 dice, y estas son mis fiestas, son las fiestas de Elohim. Es decir, hay un mensaje de Elohim para nosotros, para aquellos que lo que le queremos agradar y aquellos que hemos decidido caminar en él a través del nuevo nacimiento en Yeshua, a Mashiach, en Jesucristo. Estas tres fiestas, o sea, el Pesaj tiene tres etapas. Número uno, es la salida de Egipto y es la cena. Es una cena donde se come un becerro, ¿verdad? Un cabrito. No, ahora se tiene que comer entero, no se puede dejar nada, completo, tiene que comerlo la familia. Esa es la primera fiesta que se llama Pesaj, que le llaman Pascua, que es una traducción incorrecta, pero está, bueno, es como se conoce. Y luego de ahí sigues contando 7 días, vuelves a tener otra cena al final de los 7 días, pero esos 7 días es la celebración de los panes sin levadura, que consiste en comer panes que no le ha tocado el oxígeno de la tierra, o sea, por eso máximo 11 minutos y tiene que entrar al horno para que no sea leudado. Y luego viene Shminit Seret o Bikurim, ¿no? Pesaj, ¿no es cierto? Matzot en hebreo y luego Bikurim. Vuelvo a repetir, Pascua, panes sin levadura y inmediatamente al final de la fiesta, de la celebración, es primicias, primeros frutos que se confunde con la otra fiesta, la otra celebración de primicias. Continúo en en la siguiente grabación. Muy bien, esta es la cuarta parte de esta enseñanza. Entonces, son estas tres. Ahora bien, en la tercera, ya les expliqué, la segunda es la comida, se comen los panes sin levadura. En la tercera, entonces se trae el fruto de la cebada y se hace una masa que se hace, por eso se llama Omer, que es la décima parte de un efa. Se dice Omer en hebreo, es una medida antigua, y eso se le traía al sacerdote, se hacía una masa con un poco de aceite, había una instrucción concreta, está en la Biblia, y se le entregaba esa primera masa de barley o de cebada. Muy bien, ahora tome atención de esto. Ese mes era el séptimo mes del año. Entonces el Señor dice, me contarás a partir de ahora el comienzo del año en este mes, que es el mes de Nisan o el mes de Aviv, el mes de la primavera. Este será para ti el primer mes. Quiere decir que ahora desde aquí me vas a contar para celebrar mis fiestas, pero usted, hermano amado, que lee la Biblia, tiene que entender que también eso es un mensaje profético, que hay que discernirlo, que hay que degustarlo, hay que estudiarlo. Ahí hay mensajes para nosotros. No estoy hablando de judaización, perdónenme que lo vuelva a repetir porque hay una serie de confusiones con todo este tema. No estoy hablando de judaización, estoy hablando de un mensaje profético, de apercibirnos de los tiempos, de contar correctamente los días, las semanas y los años, conforme lo hemos leído en Génesis. Y conforme lo hizo Daniel, por lo cual él pudo profetizar el nacimiento, muerte e incluso resurrección del Mesías. Muy bien, continuemos entonces. Quiere decir de que usted va a observar esta parte, que al momento que empezamos el mes, ese mes es el primer mes del año, que es el séptimo. Tome nota de eso, si pueden notarlo. Ese mes es el mes de Aviv o de Nisan. Cuenta, dice el Señor, del primero al 14. El día 14 es el día que tendrás la cena al atardecer, que viene a ser el inicio del día 15. Muy bien, pero 4 días antes tenían que observar al Cordero y es ahí entonces donde encontramos al Mesías de manera clara, porque él fue observado en ese tiempo para ser sacrificado como el Cordero que iba a liberar al mundo, que iba a quitar el pecado del mundo. De tal forma que este mes, si bien es cierto, para el tema civil, para los reyes y para la historia de la humanidad, ese es el séptimo mes. Ahora, lógicamente, ese calendario se perdió porque tenemos el calendario gregoriano y tenemos un calendario pseudo bíblico, más o menos bíblico, de los judíos, que de la religión judía, ¿verdad? Pero eso es algo que no podemos decir que es el calendario bíblico. Eso es otro tema, que lo podemos hablar en otra oportunidad. Pero tenemos que entender que cuando llega Aviv, la entrada de la primavera,
y sale la luna nueva en Jerusalén y aparecen las primeras ramas de la cebada, es realmente el año del Señor. Se puede tomar días y tienen que mover el calendario. ¿Ya? Por eso los rabinos pues agarraron y pusieron un calendario estable y hacen unos arreglos cada 3 años. Pero la verdad es que el Eterno, a través de la cosecha de la cebada en Jerusalén y la salida de la luna nueva, mirada desde el monte del templo, es cuando realmente empezaba el año. Vuelvo a repetir, eso se podía mover. Y no podías llevar la ofrenda de la cebada si no había salido la cebada. Por lo tanto, no podía empezar el año, pero tenía que haber cebada y la luna nueva. Entonces ahí, cada luna nueva es cuando se empieza a contar cada mes. Así que tenemos que se cuentan 14 días, 2 semanas, y entonces ahí es donde empieza el Pesaj, que es la cena que el Eterno manda. Luego, los 7 días de panes sin levadura, que nos habla acerca de la santidad del cuerpo del Mesías que fue partido por nosotros. Y tenemos la cosecha, la primera cosecha de cebada. Entonces, ahí tenemos entonces que son los primeros creyentes en el Mesías, que se ofrecieron a sí mismos como mártires para poder ver hasta el día de hoy en la expansión del mensaje de salvación de Yeshua. Pero cuando empieza la fiesta, el primer día, 14, a partir del día 15 se cuentan 50 días, que son, en realidad se cuentan 49 días, que son 7 semanas, 7 por 7, 49. Entonces, ahí es donde está la otra fiesta de primicias. También Bikurín, también primicias, no hay que confundir. La tercera etapa de Pesaj también se llama primicias, pero es del barley, es de la cebada. Y luego viene la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, de la primera cosecha del trigo y de otros árboles que aparecían también en ese tiempo y que era la bendición para ellos. Y que era el momento donde le pedían al Señor que siga la cosecha hasta fin de año, porque si entonces no había lluvias, no había, o no, la tierra no producía correctamente, llegaban a fin de año devastados. Entonces se llevaba una ofrenda de agua. Además, se llevaba agua y se llevaba a la parte de arriba del templo y se echaba agua. Y se llevaban 2 panes con levadura y una serie, que no lo voy a decir ahora porque es bastante complejo, pero ustedes lo pueden leer en todo el capítulo 23 de Levíticos, capítulo 23 de Éxodo también lo tienen. Pero ahí tenemos una conexión que hay que contar 49 días, 7 por 7, 49, para poder celebrar la fiesta de las semanas. En el atardecer del día 49, para entrar al 50, se celebraba entonces otro Shabbat, otro día de descanso. Tenemos que entender que nosotros los hebreos le llamamos Shabbat, los hebreos bíblicos, porque hay hebreos que también son religiosos y enseñan otras cosas. Pero cuando hablamos de Shabbat, es un día de descanso. Eso quiere decir Shabbat, día de descanso. Entonces puede caer cualquier día de la semana, pero hay un día de descanso que es la fiesta de Pesaj, otro día de descanso 7 días después, y luego otro día de descanso 49 días después, que es la fiesta de las semanas, que es muy importante, porque es ahí donde Elohim le entrega la Torá a su pueblo, no la recibe, pero luego viene algo muy importante, que es la siguiente celebración de tabernáculos. Shalom, aquí estamos. Esta es la quinta parte de nuestro eh, compartir aquí en el grupo de instrucción teológica. Así que tenemos entonces que, terminando la fiesta de Pentecostés, entonces ahora nos enrumbamos hacia la fiesta. Bueno, es una palabra un poquito que no es la exacta. La palabra fiesta, la traducción con la palabra fiesta no es exacta lo que dice en la Biblia, que es Hag. Hag es una fiesta, es una celebración solemne, ¿no? Es una celebración solemne, sería la traducción exacta. La siguiente celebración solemne entonces sería tabernáculos o Sukkot, que ya es en el otoño y es las cosechas de los frutos, de las frutas y de las verduras, ¿verdad? Usted sabe, hermano, de que lo principal para el hombre vivir es las frutas, las verduras. Todo lo que son hierbas es el sustento de sanidad y de restauración, pero para sustento es las frutas, las verduras y luego viene la carne también, que es para las proteínas de sustento, que era lo que el pueblo Elohim permitía comer al hombre. Ahora, no cualquier carne, hay que ser sabio y no comer cualquier carne y no comer cualquier cosa, digamos, procesada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque Elohim nos dio la tierra para comer de manera sana. Y eso no es un tema religioso, no es un tema místico tampoco, es un tema de sabiduría de la palabra de Elohim.
Es un consejo que les dejo ahí. Muy bien, ahora ya tenemos las tres celebraciones para que usted no se confunda, ¿verdad? Todas están relacionadas a la tierra, a la cosecha y al agradecimiento al Señor. Acuérdense que el hombre salió de la tierra. Somos hechos de tierra, somos tierra. Y es importantísimo tener respeto y enfocarnos de manera correcta, de manera familiar y de manera congregacional en el alimento que el Señor nos da. Por eso es tan importante en qué trabajamos, cómo ganamos nuestro dinero y cómo nos sustentamos a nosotros mismos. Si una persona, por ejemplo, utiliza su dinero más en ropa o en viajes o en cosas que en su alimentación, es una persona que está fuera de la palabra del Señor, es una persona que ignora los caminos de la Torá o de la Biblia, porque usted tiene que invertir primero en su alimentación, porque esa es la gracia de Elohim sobre su vida, y luego todo lo demás, porque usted tiene que estar fuerte, íntegro y sano para poder servir a Yeshua y poder predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, fíjense que el hombre es hecho de la tierra, el hombre fue puesto sobre la tierra para sustentarse de ella, y es echado de la tierra más hermosa y más preciosa que ha podido haber, un jardín precioso que el propio Elohim cultivó para sus hijos, para Adán y Eva y para lo que ellos procreen, ¿verdad? Sale de ahí. Entonces, tenemos que entender que el hombre, cuando sale de Edén, hermanos, necesita sustentarse y vive tiempo terrorífico. Imagínense usted, sin Elohim, cubierto por pieles, el Eterno puso unas pieles por gracia, los cubrió con unas pieles, con una sangre, porque la sangre cubre el pecado. Les puso unas pieles y los mandó y ellos tuvieron que aprender a cosechar, a sembrar, a cosechar, a pelear con otros, con los animales, ¿verdad? Y poder hacerse una vida poco a poco muy diferente a la que habían tenido antes. Ahora, quiero que usted medite en lo siguiente. Si usted no come durante 7, 8 días, usted puede entrar en un colapso. Algunas personas fuertes pueden aguantar un poco más porque están tomando agua, pero si le quito el agua y la comida, seguramente usted no va a poder vivir más de 4 o 5 días. Y entonces volvemos nuevamente al polvo. Y es un polvo, bueno, fuera que solamente nos hagamos polvo, nos volvemos una cosa muy desagradable, putefacta, con gusanos. Lo bueno es que ese cuerpo muerto es biodegradable, la tierra lo consume y lo vuelve otra vez tierra. No hay ningún problema, pero es algo nauseabundo y terrible, porque eso es lo que el Señor quería que veamos. Miren lo que ustedes han vuelto. Esto es lo que ustedes han encontrado al apartarse de mí. La tierra los consume nuevamente. Porque sin mí, sin mi aliento de vida, no son nada. Entonces el hombre falsamente cree que vive 80, 90 años, aunque ahora con tecnología puede vivir un poco más, comiendo un poco mejor. Pero los hombres, ha habido un tiempo en que los hombres no pasaban de 40 años. Hubo un momento que el hombre se moría a los 30, 35, 40 ya morían, porque estaba completamente a expensas de la maldición de la tierra y de las enfermedades que iban apareciendo. Ahora, si yo a usted le tapo la nariz y usted no respira, usted ni siquiera va a vivir 5 minutos. Quiere decir que nuestro cuerpo es un cascarón sensible, completamente débil, desprotegido. Solamente la gracia de Dios que nos permite respirar. Y si usted respira y come mal, su sangre está contaminada por más que respire. Si usted fuma, si usted no hace una respiración correcta, tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es la tierra que el Señor nos ha dado para que administremos y cuidemos. Por esa razón, al sentarnos en la mesa, tenemos que decirle, Padre, gracias porque hoy puedo comer. Gracias porque me diste el poder para tener dinero, trabajar y comprar. Gracias que me diste la bendición de que en esta mesa tengo comida para mí y para mi familia. La mesa es un altar, es el lugar donde nos reencontramos con el Padre, es el lugar donde recordamos que vivimos en Edén y que ahora ya no, y que estamos esperando la restauración de nuestros cuerpos. El Pesaj nos habla de la restauración de nuestros cuerpos. Más adelante lo vamos a analizar por qué. Les estoy diciendo lo que les digo. Pero la mesa es un altar. Por eso cada celebración solemne de la Torá, de la Biblia, es algo maravilloso para la familia, para nosotros, enfocándolo correctamente, sin preceptos de hombres, sin mandatos religiosos. Se lo habla a alguien que vive 21 años en Jerusalén. Yo soy judío, hebreo, he vivido en el mundo ortodoxo también, soy también de raíces evangélicas, es ahí donde conocí a Yeshua.
sé de lo que estoy hablando. Así que hay una gran bendición para nosotros si con una perspectiva hebrea chequeamos estas cosas y las guardamos con respeto al Señor y escuchando también sus mensajes proféticos, de lo cual todavía no he hablado. Vamos a también a tocar esa parte, la parte profética y las señales proféticas, la simbología profética de cada una de estas fiestas. Solamente ahora les estoy dando un marco y también es un mensaje profundo que ustedes pueden discernirlo y lo pueden desarrollar aún más en este punto tan importante de lo que es entender las celebraciones de Elohim. Entonces, continuamos con nuestras grabaciones aquí en Instrucción Teológica. Eh, Ahora estamos observando esta parte, ¿verdad? Quiere decir de que hay un interés de que Elohim, de parte de Elohim, del Señor, que nosotros miremos a la tierra con respeto y con sabiduría, y que sepamos mirar los tiempos y las sazones, y que sepamos ser agradecidos, y que sepamos que hay una vida, hay un tiempo cíclico. ¿Qué cosas son el día, la semana, el año? ¿Qué cosas son las celebraciones que Él manda dentro de ese año? Son ciclos de recordatorio. Fíjense, ¿ustedes creen que un hombre sale adelante en la vida, un ser humano, una empresa sale adelante en la vida sin un programa, sin un calendario, sin una agenda? Pobrecitos, los pastores que no usan agenda y que no usan programas. Me imagino que sus congregaciones serían un caos. Pobrecitas las empresas, donde dirigidas por alguien que no tiene un calendario. Su tiempo de vida es corto. Ninguna institución ni ningún organismo puede existir sin entender y programar la ciclicidad que el propio Elohim ha puesto, ¿verdad? Entonces, las fiestas nos hablan de esa ciclicidad y lo que tenemos que recordar acerca de él. En Yeshua se cumplieron todas las fiestas, no vamos a hablar de las tres, no vamos a hablar de las siete, vamos a hablar de las tres primeras que son las de primavera. ¿No? En él se cumplieron toda esa ciclicidad. Entonces necesitamos entender esa ciclicidad y caminar en el temor de Elohim en esa ciclicidad, sabiendo que estamos siendo diligentes y que estamos escuchando su voz. Por esa razón, nos manda el Señor a que una vez a la semana por lo menos nos congreguemos y estemos juntos. ¿No? Acá lo hacemos el sábado, allá lo hacen el domingo. Lo importante es que haya un día de reposo, un día de reposo. Es otro tipo de celebración bíblica, un día de reposo, abstenernos de hacer actividades productivas, sino consagrarnos al Señor. ¿No? Así yo no creo en que es el día sábado en específico. Eso es relativo. Eso, otro día podemos hablar de eso. Pero hablando del Pesaj, necesitamos enfocarnos en lo siguiente. Es importante saber de que nosotros hemos vivido una vida en Egipto. Hemos vivido en Egipto, todos hemos vivido en Egipto. Y que muchos de nosotros hemos salido de Egipto, pero todavía no hemos llegado a tierra prometida. Mucha gente cree que porque va a una congregación o porque sabe mucho la Biblia, quien les habla, ¿verdad? Yo que puedo decir que sé la Biblia y todo, yo tengo que vivir una vida de estabilidad en mi tierra prometida. Mi tierra prometida es la razón por la cual el Señor me trajo a este mundo. Cada uno de nosotros tiene una tierra prometida, un propósito, un llamado. Así que nosotros como creyentes necesitamos enfocarnos en saber hacia dónde vamos y cuándo. Si es que estamos todavía en esos 40 años que le tomó a Israel estar en el desierto, quiere decir entonces que tenemos que meditar, tenemos que meditar. Puede ser de que todavía no nos hemos encontrado, puede ser que estemos haciendo grandes ministerios, grandes cosas y todavía estamos en esos 40 días en el desierto. Hemos salido de Egipto, hemos sido liberados con mano fuerte. Déjeme decirle de que cuando ustedes lean estas partes bíblicas, estas partes de la Biblia, léanlo con tranquilidad, tienen toda esta semana antes que llegue la otra clase. Mañana voy a continuar con estas enseñanzas. Si han leído algo y tienen preguntas, podemos interactuar, pero dice que el Señor sacó con brazo extendido y mano fuerte a su pueblo, o sea, con la mano derecha, que esa es la palabra Benjamín. Benjamín, que es uno de los nombres ocultos del Mesías. El Mesías tiene varios nombres ocultos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra, hijo de mi poder. Quiere decir, con mano derecha poderosa Elohim, con salvación, sacó a su pueblo de Egipto. A usted lo sacó igual con salvación de Egipto. A usted, si usted observa y analiza su historia, se va a dar cuenta que han habido muertes y juicios para que usted salga de su Egipto. Ha habido mucha gente que ha pagado un precio. Usted no crea que usted llegó a ser salvo porque usted tiene una cara bonita o usted es buena gente. Ha habido un precio.
Si usted no analiza y le pide a Dios revelación, el Señor se lo va a dar. Y usted hasta ahora saliendo de Egipto para llegar a su tierra prometida, yo le quiero pedir que usted medite. ¿Ha llegado a su tierra prometida? ¿Está establecido en su tierra prometida? ¿Dejó de vivir una vida improvisada, cambiante, inestable, que se considera el maná? Esa vida inestable, cambiante, caracterizada por la gracia y la misericordia que usted pide a Dios todo el tiempo, o usted ya salió de esa gracia y esa misericordia permanente que usted pide y dejando y recibiendo esa gracia y esa misericordia, usted ya se estableció y es una persona responsable que obedece y escucha a Elohim y que está haciendo lo que realmente le mandó que usted haga. Se ha dedicado a analizar si está realmente, usted está haciendo lo que Él le mandó a hacer. Usted está establecido y plantado donde Él le mandó que usted esté. Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos y reconciliar. Y reconciliarnos con nuestro llamado y con el Señor y pisar nuestra tierra prometida. Por esa razón, tenemos entonces que comer una cena para salir corriendo. Comemos la cena para salvación. Comimos a Yeshua como el pan del cielo, como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero salimos corriendo porque ellos comieron la cena parados. La comieron parados, no podían sentarse, con el bardón en la mano y las bolsas puestas. Pero cuidado, que cuando ellos salieron de ahí, salieron armados, dice la Biblia, con armas, con oro, con plata y ropa y ropajes. Y salieron. Y salieron con otros pueblos, no solamente con el pueblo de Israel. Y llegaron al desierto y encontraron enemigos, tuvieron una primera guerra con Amalek. Y luego rechazaron la Torá. Y luego fueron desobedientes y malagradecidos más de una vez. Miren, yo diría, ¿a quién se parece esa historia? Por lo menos a la mía se parece. La historia de Israel se parece tanto a la mía, hermanos. Tantas veces desobedeciendo, tantas veces siendo testarudo, tantas veces reclamando, tantas veces dando vueltas. Me gustaría que usted medite en ello. Entonces continuamos, nos encontramos entonces que Israel atravesó ese desierto, pero el Señor exige 7 días de panes ácimos. Pan ácimo o el pan sin levadura es Yeshua, Yeshua Mashiach. Es comer y comer y comer de Él, porque Él es la palabra, Él es la voz de Elohim. Él es la voz de Elohim que vino a este mundo en luz. Porque desde una perspectiva hebrea, luz es revelación, es ver, luz es ver, or, se dice en hebreo, or, es ver, es revelación, es entendimiento, es entender, ¿no? Por esa razón, no podemos entender sin la palabra de Elohim. Entonces, ¿quién es la palabra? Es Yeshua. Pero Él es 3 veces santo, ¿no es cierto? Entonces, para poderlo comer a Él, estos 7 días de la segunda etapa de la fiesta de la Pascua, tenemos que abstenernos de comer levadura. Tenemos que abstenernos de muchas cosas y comer ese pan ácimo para poder tener el primer fruto en nuestra vida. Generalmente todos los creyentes, todos los ministerios, todos damos un primer fruto y es una fiesta dar ese primer fruto. El Bikurim, la tercera etapa del Pesaj. Es una bendición, todo está muy bien, todo está perfecto. No hay ningún problema, ya quedaron atrás el caballo y el jinete. Elohim ha hecho maravillas, señales poderosas y grandes, muy poderosas, para que nosotros podamos salir de Egipto. Vamos a vincularlo esto con el Señor Yeshua, ¿verdad? Él dijo claramente, yo soy el pan del cielo. ¿Ok? Si comes de mí y además bebes mi sangre, entonces serás salvo, ¿no? Ahora, si yo te voy a ti a dar de beber un agua, por eso que Él es la roca que ellos encuentran en el desierto, sobre la cual también nos paramos para estar firmes. Si tú bebieres del agua que yo te diere, jamás volverás a tener sed. Entonces, Yeshua está simbolizado en cada uno de los eventos de estas 3 celebraciones. Recuérdense cuando Él está, ¿verdad?, en Jerusalén y va a ser muerto, crucificado, Él tiene una pasión, Él es examinado, no solamente por los hombres, también es examinado por Elohim, porque cuando estaban en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní,
¿verdad? En un momento, a ver, estaban en el huerto de Getsemaní, entonces él dice, mi alma está conmovida hasta la muerte. En ese momento Yeshua como hombre estaba siendo probado tremendamente porque iba a enfrentarse a algo que él no era su naturaleza es luz, vida, eternidad. Y ahora él en ese cuerpo de hombre iba a tener que morir y además iba a tener que ir al infierno, a hacer su trabajo allí abajo, conforme decía la palabra. Así que él es llevado a Getsemaní y dice que ahí es prensado, ¿verdad? Getsemaní quiere decir la prensa del olivo en arameo. Entonces, él, siendo el olivo santo, es prensado para poder dar ese aceite. Fíjense que ahí mismo donde él es probado, en ese nivel tan terrible que llegó a transpirar sangre, en ese lugar, era donde se hacían el aceite virgen, purísimo, para poder alumbrar el lugar santo en el templo, la menorá, que Yeshua es la menorá de este mundo. Es un candelabro de 7 brazos y ese es un símbolo de nuestro Mashiach, de nuestro Salvador. Entonces, Él es la luz de este mundo, pero tuvo que ser prensado, tuvo que ser probado en Getsemaní, hasta lo sumo como hombre, al punto que durante 3 horas Él le pidió al Padre que cambiara el plan, ¿verdad? Le pidió al Padre que cambiara el plan, y el Señor, el Padre, le dijo, no, mi hijo, usted tiene que morir conforme hemos quedado. Y Yeshua que dijo, conforme dice el oráculo, obediente, obediente hasta la muerte, dijo, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, aunque en este momento yo siento que no lo resisto. Debieron haber orado por él, los 3 muchachos que lo habían acompañado, sus discípulos, pero no lo hicieron. Y el Señor mandó un ángel para que lo bendiga y lo restaure, ¿verdad? Eso está en el capítulo 22 de Lucas, lo podemos encontrar, lo pueden leer. Y así que al fortalecerlo este ángel, él pasa la prueba, acepta, y entonces él ahora iba a alumbrar al mundo después de haber sido prensado hasta lo sumo. Ya cuando él llega a la cruz y es crucificado y es muerto como un cordero que va al matadero callado, ya él estaba en victoria porque había vencido en Getsemaní. Y eso es entonces la cena que nosotros celebramos cuando celebramos el Pesaj, ¿verdad? Ese está completamente claro y tremendo y poderoso y maravilloso. Y obviamente es algo que tiene que profundizarse cada vez más. Yo le digo una cosa, cada año uno aprende más de este tema, cada año uno escucha una voz más profunda de parte del Señor sobre este punto, porque hay cosas que creemos que ya sabemos, pero obviamente la palabra del Señor no tiene límites para aquel que tiene humildad y tiene deseo de aprender más. Por esa razón tiene que haber ciclicidad. Por eso, desde el punto de vista hebreo, es tan importante celebrar las fiestas y repetir cada año y repetir cada cierto tiempo esos temas fundamentales. Igualmente usted, hermano, en su vida, gracias a la muerte de este Salvador nuestro, nuestro Mesías, Yeshua, igualmente, usted tiene que morir a sí mismo para poder volver a nacer, para poder ver la luz del Mesías. Usted tiene que pedir perdón, tiene que arrepentirse, todos nosotros lo hemos hecho. Pero una vez que usted atraviesa ese momento, usted está saliendo de Egipto con mano fuerte, porque el Hijo unigénito del Padre lo ha sacado a usted del pecado, de la muerte y de la esclavitud. Pero no depende de Elohim que usted pase a tierra prometida o en 40 años o en 11 días, que es lo que sabemos que podía haber tomado llegar a tierra prometida. Depende de usted, depende de su esfuerzo, de su sinceridad, de su deseo, de su obediencia, ¿no? Para que entonces ahora pueda esos panes ácimos salgan, pase usted esa etapa de los panes sin levadura en su vida y puede usted entrar a la primera cosecha. Por eso, cuando ellos entran después de 40 años, lo primero que celebran es eso, la Pascua o el Pesaj en tierra prometida, en un lugar llamado Gilgal. Y ahí es donde ellos celebran por primera vez y entonces ven la cosecha de la cebada y entonces ejecutan la tercera etapa de la celebración. Entonces usted tiene una primera celebración, es el día que usted le entrega su vida a Yeshua. Eso es lo que tenemos que enseñar y eso es lo que simboliza
esta, esta celebración de Pesaj. Usted fue sacado con mano fuerte. Usted va a atravesar un tiempo de desierto, no va a ser fácil. Ahora tiene una segunda celebración, usted va a entrar a la tierra prometida. Pero al entrar a la tierra prometida, usted se enrumba a la segunda fiesta, que es la fiesta de las semanas, Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. 49 días. 7 por 7, 49 nos habla de la gracia inefable, no solamente inmerecida, sino inefable, inentendible de Elohim sobre la vida del ser humano y sobre la tierra. Actualmente estamos en la fiesta de Pentecostés, porque todavía no ha empezado Tabernáculos. Tabernáculos nos habla del juicio final y de la segunda venida. Pentecostés, estamos en el camino hacia Pentecostés, estamos en el pleno Pentecostés. Si hablamos de la historia de la humanidad o de la historia del planeta, ya vino el Mesías, ya pasamos Pesaj. Y el Mesías se fue, ahora vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu. Es el tiempo del Espíritu. Es el tiempo de la segunda fiesta, pero nos vamos a hacer juicio final, que es la fiesta de tabernáculos. Vamos a hablar de eso a lo largo de este año, no se preocupen, es un adelanto. Pero sí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Aquí voy a terminar esta etapa. Y pueden hacer preguntas o podemos dialogar. Y en todo caso continuamos mañana ya para hacer algo un poquito más temático mañana, ¿verdad? Un poquito más escolástico. Pero una vez que entramos a tierra prometida, ¿sabes lo que le dice el Señor? Esta tierra que está aquí te la he dado, es tuya, pero vas a tener que pelear por ella. Entra en guerra con tu enemigo y posee la tierra que yo te he dado. Y bien interesante que esos enemigos no son enemigos externos, jamás. Después de 30 años de pastor se los puedo decir con todo mi corazón. No son 30 años, no son no vas a pelear contra otras personas. Si estamos peleando contra otras personas, quiere decir que estamos todavía estamos en los 40 años en el desierto. Usted va a pelear contra sí mismo, porque usted es tierra, tiene que conquistar su tierra, sus áreas personales, su psicología, su alma, sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos. Va a tener que desarrollar su intelecto, va a tener que caminar con el Señor, va a tener que fortalecerse, va a tener que usar sus armas, va a tener que afilarse, va a tener que caerse, pararse, levantarse, seguir adelante para poder tomar su tierra. ¿Sabe qué? El Padre, es un jefe, es un rey poderoso y es Padre. Él no cría seres flojos, eufémicos, que se sienten victoriosos simplemente por una situación emocional. No, no, no. La victoria cuesta en el mundo de la fe. Caminar con el Señor tiene un costo y hay que entrar en guerra, guerra con nosotros mismos, hasta que dominemos esta tierra y podamos reinar sobre ella, que es nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, nuestras propias áreas internas y también nuestro entorno, cómo influenciamos nuestro entorno. Eso es entonces degustar realmente de la gracia inmerecida de Elohim, porque no solamente vamos a conquistar nuestra tierra, sino el Señor va a usar esa tierra para establecer su reino y poder llegar a otros. Es decir, te va a usar a ti para establecer su reino en ti y usarte para llegar a otros y te encamines hacia el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues hermanos, shalom, el Eterno les bendiga. Aquí tienen ya, perdí la cuenta de cuántos grupos de mensajes he enviado. Pero con esto creo que ustedes ya tienen un material importante, una perspectiva diferente. Aquí quedo a sus órdenes. El Señor les bendiga grandemente desde Jerusalén, la tierra del gran rey de Yeshua. Amén. Shalom, ¿cómo están? Pues me encantó, Pastor Salomón, que pues continúe, ¿verdad? Está tremendo, su manera de enseñar me encanta, su cadencia, su técnica pedagógica. Lo felicito, excelente realmente. Pero bueno, me toca participar y seguir adelante con estos puntos. Y antes de responder la pregunta que hizo arriba el varón, el hermano, no me acuerdo ahora su nombre, ahora lo cito. Quisiera ratificar un par de puntos más sobre el estudio que usted está llevando ahorita, o las menciones que está haciendo sobre Juan, ¿verdad? El libro de Juan y la pasión de Yeshua o de Jesús, porque esta pasión y esta dificultad que él vive tiene que ver un poco con el propósito de enseñarnos el camino que también vamos a llevar a aquellos que le seguimos a él. Bien dijo él, nadie es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, ¿no? Dice en el capítulo 15,
a ustedes también le aborrecerán. Si ustedes fueran del mundo, dice, el mundo les amaría, pero no son del mundo, porque yo los he elegido del mundo, los he sacado de ahí, y por eso el mundo les aborrece. Y de esto, la celebración de la Pascua, como le llaman en español, el Pesaj, que quiere decir el que pasó de largo, la palabra Pesaj quiere decir el que pasó de largo, es decir, nosotros tradicionalmente, no es algo bíblico exactamente, pero decimos, ¿por qué dice pasó de largo? Ah, porque el ángel pasó de largo de las casas. Se entiende que era un ángel gigante incluso, según la tradición. En todo caso, sea gigante o no, pasó de largo de las casas que tenían las paredes pintadas con la sangre del cordero, ¿verdad? La sangre del cordero, los dinteles de la puerta, entonces el ángel pasaba de largo y no eliminaba al primogénito de esa casa. Acá hay un detalle bien importante que tenemos que ver y analizar. Si el primogénito de la familia de Moisés hubiese, su casa hubiese estado sin las dinteles de la puerta pintados con la sangre, el ángel lo hubiera eliminado. Tenían que comer el cordero y pintar los dinteles de las puertas de las casas con la sangre, para que quede concreto. La pregunta sería, el Señor les podría decir, ¿por qué? Los hebreos podrían decir, ¿por qué, Señor? El Señor no da una explicación. Mañana más tarde, a través de los libros, a través de los profetas y de los años, nos vamos dando cuenta que el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo iba a ser el Mashiach. Y aquel que no se lo come, no puede ser salvo, tienes que comértelo. Algunos judíos dicen, pero ustedes tratan algunos hebreos, algunos religiosos acá dicen, ustedes tratan a Yeshua, el Mesías, o a su Mesías como si fuera el propio Dios. ¿Cómo es posible si es un hombre? Es que la palabra del Señor nos habla que el Mesías era Elohim mismo hecho carne, que había venido a través iba a venir a través de una virgen hecho carne. Ahora, yo le digo a los hebreos, ¿por qué ustedes se asombran? Ese cordero que ustedes tuvieron que comer era el Dios de los egipcios. Ahí hay una figura profética para que nosotros hoy día como hebreos podamos entender que aunque nosotros no entendamos por qué ese cordero era Dios mismo hecho hombre, hecho cordero para salvarnos, pues ahí mismo en Egipto ellos no entendían por qué esos corderos lo adoraban en Egipto. Y ellos mismos por eso será que cuando estuvieron en el desierto, de repente, en Éxodo, ¿verdad? Decidieron, cuando se sintieron apartados de Elohim, decidieron hacerse un becerro de oro, porque esos eran los dioses que adoraban allá en Egipto. Ajá. Y el Señor, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted permite que si no se lo comen a un animal, no pueden salir de las casas y ser libres? Porque el Señor estaba preparando una figura profética poderosa que iba a ser el Cordero provisto, que tampoco, que también le fue provisto a Abraham en el monte Moriah para que no elimine a su hijo Isaac y que iba a ser provisto para el mundo, ¿verdad? Así que tengo una secuencia profética y hay unas señales proféticas poderosísimas. Aquel que no come mi sangre, no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tendrá parte conmigo, no será salvo. Entonces yo quería seguir hablando un poquito sobre lo que nos estaba hablando el pastor Salomón. A mí me llama mucho la atención hablando de estas fiestas y me gustaría que otros participen. Ahora voy a responder una de las preguntas que están ahí arriba. Dice que Yeshua les había dicho aquí claramente que Pedro lo iba a negar. Es decir, ninguno entendía lo que iba a pasar con el maestro. Luego él se los dice. Tengo una cosa contra ustedes, lo dicen Marcos. Tengo una cosa contra ustedes, que no han creído en mi resurrección. Ellos no estaban entendiendo muchas cosas. Y luego Judas lo entrega y le duele, como estaba diciendo el pastor Salomón. Vemos aquí claramente cómo él lo trata con amor y con cariño como a cualquier otro de sus discípulos. Pero luego Pedro lo niega. Y Pedro era un hombre que estaba pedido por Satanás. Cuando estuvieron allá, cuando tuvieron una conversación Yeshua con Pedro, y entonces él le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como un árbol y quitarte todo tu fruto. Así que cada vez que Pedro abría la boca era para decir algo de la carne, algo que era de las emociones, ¿verdad? Porque la carne no solamente es el cuerpo, sino es la combinación del cuerpo y la mente del hombre, que está sin palabra de Elohim.
Con la palabra muere la carne y entonces el espíritu vivifica nuestra mente a través de la palabra y de la práctica de la palabra, porque bueno, fuera con pura palabra nomás. Entonces este hombre, Pedro, estaba en esa situación tan compleja de estar pedido por... O sea, había un segundo Judas. Es más, cuando Pedro niega a Yeshua, prácticamente lo hace igual que Judas. Faltaba nomás que lo venda. Lo niega. Y dice que Yeshua lo estaba viendo. Qué tremendo, qué dolor para el maestro. Realmente la Pascua es la pasión y la muerte del cuerpo de Yeshua. Pero para resurrección, no era una muerte para morir, era una muerte para resurrección. Ese es el mensaje para la humanidad. Tenemos entonces 10 días, ¿verdad? 10 días de la celebración de trompetas. La fiesta principal de primicias del año sería Pentecostés, que es la primicias al entrar el verano y es donde se tiene la primera cosecha de trigo de los frutos que nos van a sustentar durante todo el año. Las primeras cosechas de primavera, que son de cebada, no sirven para sustento durante todo el año. Hay que esperar la 50 días después o 3 meses después para las cosechas de las verdaderas primicias. Y las fiestas de las últimas cosechas, que viene a ser la que acabo de hablar ahora, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Sería entonces la fiesta de las trompetas, que es la anunciación con el shofar del Señor, el cuerno de nuestra salvación, que es Yeshua, que fue tocado en Jerusalén hace 2000 años. De ahí se nos dice que viene el juicio final, que es la segunda venida de Yeshua. La segunda venida de Yeshua nos habla del juicio final, que es el día Anorá en hebreo. Día Norá, quiere decir día terrible del Señor. Esos son 10 días después. Fiesta de trompetas. 10 días después es el día del juicio. Acuérdense que 10 es lo que el hombre tiene que hacer. Es lo que el hombre tiene que cumplir para que Elohim haga un juicio, sea positivo o sea negativo. Así que ese es el que viene. ¿Qué has hecho tú? 10 mandamientos no significa que tienes que cumplir la ley. Significa que tienes que hacer la voluntad del Padre a través de su palabra. Que ha sido honesto, que ha sido correcto, que ha buscado Elohim como lo hizo David, con todo tu corazón. Por eso a David le fue revelado el Mesías. Muy bien, pasan 10 días y si entonces eres aprobado y tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque has conocido al Mesías y has demostrado, porque hay muchos que dicen que lo conocen y están entre nosotros, muchos que dicen que lo conocen, pero no lo conocen, dice que el Señor le dirá fuera de mí, hacedores de mal. Si tú eres aprobado o somos aprobados, el Señor tenga misericordia de nosotros, entonces podemos celebrar junto con Él la celebración de tabernáculos, que es Immanuel, Elohim con nosotros, en tabernáculos, en cabañas, Sukkot, en plural. Ahí está la séptima fiesta. No hay más, esas son las fiestas bíblicas y las fiestas que el Señor nos enseña para conocer. Nosotros celebramos muchas cosas durante el año, muchas cosas, varias de ellas son cosas a veces que no tienen absolutamente nada que ver con las cosas de Dios, sino tienen que ver con cosas de nuestras emociones, de nuestro corazón. ¿Cómo no vamos a celebrar estas fiestas a nuestra forma? No tiene que ser a la manera hebrea, a la forma de cada país, de cada cultura, pero con la palabra del Señor, a la forma de la Biblia, de la palabra del Señor. Yo les animo a que ustedes revisen estas enseñanzas y las compartan en sus casas sobre todo, y también en sus congregaciones, si son pastores. Ahora, vienen 2 fiestas más, por eso son 9. Pero esas otras 2 fiestas más no son bíblicas, aunque son históricas y son respetadas. Yeshua, por ejemplo, iba a celebrar la fiesta de las luces, ¿no? Que es la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación, dice la palabra que estaba Yeshua. No recuerdo ahora el pasaje, me perdonan, yo se los puedo mandar luego. Pero y luego tenemos la celebración del Purim, que también es histórico, que es el día en que salvó el Señor de manera sobrenatural al pueblo de Israel del exterminio, ¿no? Deteniendo la mano de Amán, que quería destruir al pueblo de Israel. Es el libro de Esther, que lo pueden leer, es chiquito, es precioso, es un libro que habla del amor y el poder de Elohim. Pero los rabinos dijeron que estas 2 fiestas, la de la dedicación y el Purim, se iban a celebrar siempre, y el pueblo de Israel ha hecho caso. Es una fiesta cultural, bonita, pero no es algo que tenemos que digamos que habla de las estaciones, que escuchamos, los que escucharon hace 2 días la enseñanza, hablamos de que en Génesis capítulo 1 se nos dice que el Señor nos mandaba a observar las estaciones. Y estas fiestas sí son cortes, estas 7 fiestas son cortes o estaciones proféticas. Muy bien, yo quería leer con ustedes
aquí en Juan, no sé qué fue lo que pasó, que yo envié el video, lo envié hace un momento y se cortó. Yo quiero que leamos juntos aquí en Juan algo muy importante, donde Yeshua es arrestado, Juan 18. Dice, y habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. En ese lugar y en este capítulo habla de cómo Judas viene y lo arrestan con la guardia, ¿verdad?, de los del templo, de los sacerdotes. Obviamente ya estaban herodianos y habían otro tipo de gente corrupta de la cúpula política de ese tiempo que andaban juntos para oprimir al pueblo y para sacar para sacar los impuestos y todo lo que ustedes saben que pasaba. Muy bien, ahora, en este lugar, que es Getsemaní, la prensa del olivo, donde Yeshua iba a ser prensado y iba a ser probado profundamente por el Padre, para que quede bien claro que era obediente hasta la muerte. Cuando en el versículo 5 dice, no, versículo 4, y Yeshua, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y respondieron, a Yeshua mi Nazaret, o sea, Jesús el Nazareno. Y Yeshua les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba, ¿no? Cuando les dijo esto, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yeshua mi Nazaret. Respondió y les dijo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y así efectivamente fue como se dio esto. Pero aquí cuando él dice, en este punto, cuando él dice yo soy, está diciendo el nombre de Elohim. Yud, Hei, Vav, Hei. Bueno, nosotros en español lo traducimos como el yo soy, pero la verdad es que en hebreo, en el hebreo puro, en el arcaico, no existe el tiempo presente, solamente existe el pasado y futuro. Es difícil de entender eso para alguien que es hispanoparlante. Se traduce como el yo soy y está bien, porque en cierta forma el nombre contiene también la palabra yo soy, contiene los tres tiempos finalmente. Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces ellos caen, ¿verdad? Ese es algo muy poderoso, muy maravilloso ese momento, porque Yeshua acababa de estar en el huerto de Getsemaní en un momento donde él como hombre, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, le dice al Padre, haz pasar de mí esta copa. Haz pasar de mí esta copa, yo necesito entender, necesito más. Y el Padre no le respondió. Porque si en alguna de esas 3 horas le hubiera respondido, él no hubiera ido a buscarlos a ellos por tercera vez. Por segunda vez, por tercera vez. Oye, ¿no pueden guardar conmigo 1 hora? Y dice la palabra que Elohim envió un ángel y el ángel lo fortaleció y él pasó esa prueba y venció. Y fue obediente hasta la muerte. Así que cuando Yeshua se encuentra con ellos, él estaba poderoso en batalla. Él estaba firme, lleno de la gloria del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y en ese momento él estaba listo para hacer algo que es muy difícil para un ser humano como él. Le voy a explicar por qué. Esta enseñanza la comparto justamente ahí mismo en el huerto de Getsemaní, la compartimos y he visto a varias personas entregarle su vida a Yeshua cuando hemos estudiado esto, gente que ha venido de diferentes confesiones, no quiero decir nombres, diferentes confesiones religiosas y han entendido que Yeshua HaMashiach, es decir, Jesucristo es el Mesías. Fíjense que cuando él estaba ahí, estamos hablando de un hombre que nunca había pecado. Aunque él tenía 33 años, era como un joven, como un niñito de 5 años que nunca había pecado. Jesús jamás entendió lo que es mentir, lo que es apartarse del bien, jamás. Fue tentado en todo. Por favor, pongan de lado su religiosidad. Todos nosotros la ponemos a un lado o la parte de religiosa que podamos tener o intelectual tradicional. En Hebreos capítulo 4 dice que Yeshua fue tentado en todas las cosas, todas las cosas. Lo que pasa es que él nunca cayó en ninguna de ellas. Tenía un cuerpo proclive a la tentación, pero nunca cayó en ninguna de ellas. Lo cual lo hacía un ser completamente puro que no podía entender estar sin el Padre. Y él sabía que al morir en una cruz y al ser maldito y al ir al infierno, porque Elohim le había mostrado lo que iba a pasar, entonces él iba a estar sin el Padre. Es tremendo, hermanos. Por esa razón, él transpiró sangre, ¿verdad? Y fue
probado hasta lo máximo que un ser humano. Si él hubiera tenido una mala alimentación, hubiera sido un hombre con colesterol o con presión arterial, le hubiera dado un paro cardíaco o seguramente un aneurisma, se le hubiera reventado las venas del cerebro. Pero entonces su cuerpo tuvo que desfogar la sangre a través de los poros. Fue un sufrimiento terrible, una soledad terrible. Ninguno de estos muchachos lo entendía. Este Pedro sacando la espada. Aquí en este mismo versículo, capítulo 18, al final dice que él sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Entonces no estaban entendiendo. Y había una contradicción muy grande. La soledad del maestro y el terror de estar sin su padre. Quiero decirles algo como hebreo. Nosotros, como seres humanos, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos. Por ejemplo, nosotros los pastores enseñamos lo que queremos. Claro, enseñamos la Biblia, pero siempre se nos escapa lo que nosotros queremos decir. El Señor es bueno, es misericordioso con nosotros. Pero ¿sabían ustedes que a diferencia de nosotros hay un maestro que jamás enseñó nada de lo suyo? Que nunca se le escapó nada de él, que nunca fue tentado en su orgullo o en su vanidad. Nunca, perdón, fue tentado, pero nunca cayó en su orgullo o en su vanidad. Saben que solamente repitió lo que el Padre le había dicho. Ese es Yeshua. Él sabía lo que era estar unido al Padre completamente. Él no podía entender estar sin el Padre. Y ese fue su dolor y su pasión y su sufrimiento. Así que cuando Él llega a la cruz, hay un momento donde Él dice claramente, en el capítulo 19 de Juan, ¿verdad? Dice, todo está consumado, todo está pagado. Y es tremendo, porque aunque en un momento él dice tengo sed y luego habla con el propio Juan y le encomienda a su propia madre, hubo un momento en que dice, Lama, lama tzvachtani. Lama, lama, ¿por qué me has abandonado? Pues obviamente el Padre no podía estar donde está el pecado, y Yeshua estaba totalmente cubierto de pecado en el madero por causa de nosotros. Por eso iba a terminar en el infierno. Ese es el Pesaj, ese es el cumplimiento del Pesaj. El cordero tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que caer sobre la tierra santa, sobre el monte santo en Israel para redimir a todas las naciones. Se tenía que cumplir la profecía. Tenían que ser benditas en la simiente de Eva, en Abraham, Israel, en Jesús finalmente, todas las familias de la tierra. Eso es nuestro trabajo, llevar el mensaje de Yeshua para que ese derramamiento de esa sangre sea útil para todas las naciones. Es decir, tenemos que salir y llevarla y tocar la trompeta. Pero la pregunta es, ¿usted ha recibido correctamente su fiesta de Shavuot, su fiesta de Pentecostés? ¿Usted está lleno del poder del Espíritu Santo para tocar esa trompeta? Invitar a muchos a que vengan a la cabaña con Yeshua para que puedan pasar correctamente ese tiempo de juicio que viene, que el del cual nos habla la fiesta de la expiación. En este punto, cuando él dice yo soy, está diciendo el nombre de Elohim. Yud, Hei, Vav, Hei. Bueno, nosotros en español lo traducimos como el yo soy, pero la verdad es que en hebreo, en el hebreo puro, en el arcaico, no existe el tiempo presente, solamente existe pasado y futuro. Es difícil de entender eso para alguien que es hispanoparlante. Se traduce como el yo soy y está bien, porque en cierta forma el nombre contiene también la palabra yo soy, contiene los tres tiempos finalmente. Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces ellos caen, ¿verdad? Ese es algo muy poderoso, muy maravilloso ese momento, porque Yeshua acababa de estar en el huerto de Getsemaní en un momento donde él como hombre, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, le dice al Padre, haz pasar de mí esta copa. Haz pasar de mí esta copa, yo necesito entender, necesito más. Y el Padre no le respondió, porque si en alguna de esas 3 horas le hubiera respondido, él no hubiera ido a buscarlos a ellos por tercera vez.
por segunda vez, por tercera vez, oye, ¿no pueden guardar conmigo una hora? Y dice la palabra que Elohim envió un ángel y el ángel lo fortaleció y él pasó esa prueba y venció y fue obediente, obediente hasta la muerte. Así que cuando Yeshua se encuentra con ellos, él estaba poderoso en batalla, él estaba firme, lleno de la gloria del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y en ese momento él estaba listo para hacer algo que es muy difícil para un ser humano como él. Le voy a explicar por qué. Esta enseñanza la comparto justamente ahí mismo, en el huerto de Getsemaní, la compartimos y he visto a varias personas entregarle su vida a Yeshua cuando hemos estudiado esto, gente que ha venido de diferentes confesiones, no quiero decir nombres, diferentes confesiones religiosas, y han entendido que Yeshua HaMashiach, es decir, Jesucristo es el Mesías. Fíjense que cuando él estaba ahí, estamos hablando de un hombre que nunca había pecado. Aunque él tenía 33 años, era como como un joven, como un niñito de 5 años que nunca había pecado. Jesús jamás entendió lo que es mentir, lo que es apartarse del bien, jamás. Fue tentado en todo. Por favor, pongan de lado su religiosidad. Todos nosotros la ponemos a un lado o la parte de religiosa que podamos tener o intelectual tradicional. En Hebreos capítulo 4 dice que Yeshua fue tentado en todas las cosas, todas las cosas. Lo que pasa es que él nunca cayó en ninguna de ellas. Tenía un cuerpo proclive a la tentación, pero nunca cayó en ninguna de ellas. Lo cual lo hacía un ser completamente puro que no podía entender estar sin el Padre. Y él sabía que al morir en una cruz y al ser maldito y al ir al infierno, porque Elohim le había mostrado lo que iba a pasar, entonces él iba a estar sin el Padre. Es tremendo, hermanos. Por esa razón, él transpiró sangre, ¿verdad? Y fue probado hasta lo máximo que un ser humano. Si él hubiera tenido una mala alimentación, hubiera sido un hombre con colesterol o con presión arterial, le hubiera dado un paro cardíaco o seguramente un aneurisma, se le hubiera reventado las venas del cerebro. Pero entonces su cuerpo tuvo que desfogar la sangre a través de los poros. Fue un sufrimiento terrible, una soledad terrible. Ninguno de estos muchachos lo entendía. Este Pedro sacando la espada. Aquí en este mismo versículo, capítulo 18, al final dice que él sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Entonces no estaban entendiendo. Y había una contradicción muy grande. La soledad del maestro y el terror de estar sin su padre. Quiero decirles algo como hebreo. Nosotros, como seres humanos, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos. Por ejemplo, nosotros los pastores enseñamos lo que queremos. Claro, enseñamos la Biblia, pero siempre se nos escapa lo que nosotros queremos decir. El Señor es bueno, es misericordioso con nosotros. Pero ¿sabían ustedes que a diferencia de nosotros hay un maestro que jamás enseñó nada de lo suyo? Que nunca se le escapó nada de él, que nunca fue tentado en su orgullo o en su vanidad. Nunca, perdón, fue tentado, pero nunca cayó en su orgullo o en su vanidad. Saben que solamente repitió lo que el Padre le había dicho. Ese es Yeshua. Él sabía lo que era estar unido al Padre completamente. Él no podía entender estar sin el Padre. Y ese fue su dolor y su pasión y su sufrimiento. Así que cuando él llega a la cruz, hay un momento donde él dice claramente, en el capítulo 19 de Juan, ¿verdad? Dice, todo está consumado, todo está pagado. Y es tremendo, porque aunque en un momento él dice tengo sed y luego habla con el propio Juan y le encomienda a su propia madre, hubo un momento en que dice, Lama, lama tzvachtani. Lama, ¿por qué me has abandonado? Pues obviamente el Padre no podía estar donde está el pecado, y Yeshua estaba totalmente cubierto de pecado en el madero por causa de nosotros. Por eso iba a terminar en el infierno. Ese es el Pesaj, ese es el cumplimiento del Pesaj. El cordero tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que caer sobre la tierra santa, sobre el monte santo en Israel para redimir a todas las naciones. Se tenía que cumplir la profecía. Tenían que ser benditas en la simiente de Eva, en Abraham, Israel, en Jesús finalmente, todas las familias de la tierra.
Eso es nuestro trabajo, llevar el mensaje de Yeshua para que ese derramamiento de esa sangre sea útil para todas las naciones. Es decir, tenemos que salir y llevarla y tocar la trompeta. Pero la pregunta es, ¿usted ha recibido correctamente su fiesta de Shavuot, su fiesta de Pentecostés? ¿Usted está lleno del poder del Espíritu Santo para tocar esa trompeta? Invitar a muchos a que vengan a la cabaña con Yeshua para que puedan pasar correctamente ese tiempo de juicio que viene, que el del cual nos habla la fiesta de la expiación. Aquí terminamos entonces. Ustedes pueden, me parece que incluso pueden compartir alguno de estas grabaciones con algunas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. En el capítulo 20 de Juan, entonces, dice, habla de la resurrección. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio que estaba quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos, aquel que amaba a Yeshua, y le dijo, se han llevado el sepulcro del Señor. Así que, si ustedes siguen leyendo este capítulo, van a ver que luego Yeshua se le aparece a María Magdalena, y hay un episodio donde este, dice, vamos a leerlo, versículo 21. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, Shalom Aleichem, ¿verdad? En hebreo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Bueno, a mí este versículo 23 no lo puedo explicar, no tengo capacidad para enlazarlo con el resto del mensaje. Quizá algún hermano me pueda dar alguna explicación. Pero sin embargo, lo que a mí me queda bien claro es que Yeshua sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego, más adelante, les habla de que lo esperaran, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos con poder, ¿no? Y que ese era necesario para que les puedan ser testigos. Es decir, usted no puede enrumbarse a tocar la trompeta hacia la celebración de las trompetas si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo. El estar lleno del poder del Espíritu Santo es haber recibido y caminar la palabra de Elohim, de Génesis a Apocalipsis. Usted no puede tener el poder del Espíritu Santo si no conoce la palabra íntegra. Sobre todo, mire, ¿qué es lo que pasa con nosotros los creyentes? Sobre todo aquellos que estamos metidos en el tema educativo, que leemos demasiado, que nos memorizamos muchas cosas. Muchas veces nos falta el toque de vida, el soplo de Yeshua en su palabra, para poderlo entregar con autoridad y en el poder del Espíritu. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la unción que el Eterno nos ha dado, que las personas lo ven, la perciben, se ve en nuestros ministerios, en nuestro llamado, en el don que tenemos. Pero muchas veces esa unción es echada a perder por un pequeño detalle, por una mala costumbre, por una mala manera de comer, por no ser agradecido, por no restituir al pobre, por no llegar a tiempo, por falta de ética. Se cae completamente todo lo que es la unción. Yo tenía un maestro que decía algo bien interesante y bien sabio. Las grandes unciones pueden ser echadas a perder por pequeños errores, reiterativos. Entonces, ¿cuál es la parte principal de la Biblia que nos ayuda a ser personas íntegras? Gente que sabe comportarse, gente que sabe caminar en sus finanzas, que sabe compartir con los pobres, que sabe cuidar a los desamparados, como nos enseña Levítico, Génesis, ¿verdad? Que entiende lo que es el rol de la mujer, que entiende lo que es, ¿verdad?, los cumplimientos proféticos. Es a través de la Torá y la Tanaj, que le llaman el Antiguo Testamento. Esa combinación con el Nuevo Testamento, con el Brit Hadashah, es el que nos hace esos creyentes que estamos más preparados para estos últimos tiempos, donde se necesita mucho más que hablar en lenguas o hacer movimientos temblorosos o gritos o cánticos espontáneos, que todo vale. Mucho más que eso, hoy necesitamos caminar como personas que damos fruto día a día en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo nos extendemos a través del Pentecostés si no hemos pasado por nuestro Pesaj? Si no hemos matado al hombre viejo, si no hemos entendido realmente el mensaje. Yo quiero aportarles algo final. La resurrección dice que la tumba estaba vacía. La perspectiva, ustedes tienen muchas cosas, muchos, todos ustedes podrían enseñarme también a mí, pero yo quiero aportar algo para todo el grupo, ¿verdad? Dice que la tumba estaba vacía, el maestro no estaba ahí. El maestro no salió volando, salió caminando. Y cuando se les presentó a ellos, a los 11, porque no estaba el traidor, no estaba, dice que comió junto con ellos, aunque atravesó la pared, ¿verdad? Atravesó las paredes, era un cuerpo glorificado y comió junto con ellos. Nosotros, seguramente, cada día nos llenamos más y más del Señor, más nos vale. Tenemos que estar llenos del Señor, nuestra mente tiene que estar renovada. Pero la promesa final, la evidencia poderosa delante de los ángeles y de toda la creación que gime a una, es cuando el cuerpo de usted se ha revertido en su genética y el ADN se revierte y usted vuelva a ser eterno, gracias al conocimiento del Mesías. Y la tumba no lo puede retener, o usted salga de la tumba. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Y Yeshua no nos redimió con su alma, ni nos redimió el Espíritu Santo. Nos redimió el cuerpo de Mashiach, el cuerpo del Cordero, la sangre del Cordero. Por esa razón, no debemos como creyentes menospreciar nuestro cuerpo, sino respetarlo, porque en él habita la presencia de Elohim, a través de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es parte de él. Y en él está depositada su palabra, como si fuéramos el propio templo de Elohim, está depositada su palabra, las tablas de su palabra, la vara de almendro y el maná del cielo que debemos darle a toda la humanidad. Necesitamos tomar conciencia de esto, ese es mi aporte. En verdad, necesitamos saber que ese es el gran galardón para todos nosotros y debemos esperarlo y hablarlo, porque en estos tiempos se hablan de muchas cosas fantásticas. La Biblia habla de cosas mucho más extraordinarias que esas cosas fantásticas. Realmente seremos revertidos en nuevas personas. Nuestros cuerpos serán completamente vivificados y glorificados. Primer Adán, alma viviente. Segundo Adán, espíritu vivificante. Yeshua Mashiach, nuestro Señor. Para Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y a Él sea nuestro trabajo y nuestro mensaje a las naciones. Bueno, espero que participen, que no se queden calladitos como el otro día. No sé por qué nadie habló. Sí, ya vi que les gusta hacer chistes, pero a mí no me han dicho nada, ni siquiera me han dicho gracias, pastor, o no nos gusta lo que usted habla, o ya no se aparezca por aquí, o esta parte no entiendo, o aquí deberíamos corregir. De eso se trata, hermanos. O a lo mejor pues no pertenezco a este grupo, simplemente me invitaron. Aquí estamos. Que el Señor les bendiga grandemente.